A pesar de todas estas cosas, todas estas informaciones que yo recibía, que no fue solo una vez en un contacto, sino que iba recibiendo progresivamente cuando ellos me decían estas cuestiones, eh, yo aún no sentía que había establecido un contacto como aquel contacto que tuve en la primera oportunidad. Sencillamente eran como voces casi internas mías que me estaban hablando, aunque se identificaban como seres que me hablaban desde otro lugar. Sin embargo, esto continuó así por muchísimo tiempo y continué oyendo esta voz, que yo llamo voz interior, que me hablaba de esta manera. Y que ya entonces habíamos llegado al punto en el cual esta voz me indicaba, métete por aquí, no te metas por acá, haz esto otro. Y yo podía obedecerla o no, y la mayoría de las veces la oía e iba avanzando, pero todavía no era como el hecho de haber visto algo que me diera una información precisa en ese sentido. Y el tiempo continuó transcurriendo. Transcurrió muchas veces hasta que eh, un día estaba yo en ese momento viviendo solo, ya no vivía en la ciudad en la que vivía en otro lugar. Y yo me daba cuenta, bueno, en el lugar en que yo vivía era un lugar caliente, dormía con aire acondicionado. Cuando el aire acondicionado estaba muy, muy frío, como yo vivía completamente solo en un apartamento, cuando el aire acondicionado estaba en su punto más frío, a altas horas de la noche, normalmente 2:30, 3 de la madrugada, se hacía presente de nuevo la voz, o sea, me despertaba y comenzaba a oír una cantidad de cosas. Un buen día de esos, cuando me desperté, había 3 seres al lado de mi cama. Eran seres muy parecidos a un ser humano, muy, muy parecidos a un ser humano. Y me miraban con aprecio, con cariño. Eran personas, no las recuerdo muy bien, pero eran tres caballeros. eh, Se identificaban como amigos, como personas muy cercanas a mí, y a los cuales entonces ya yo, siendo que los estaba viendo, procedimos a conversar. Y me acuerdo que una de las cosas que ellos me dijeron era que si yo permitía, que si yo lo permitía, ellos querían hacer una intervención en mi organismo eh, para adaptarme, para poder tener una comunicación más fluida. Yo les dije que por favor que me explicaran. Entonces ellos me decían, la dimensión en la que nosotros estamos y el nivel de frecuencia en el que funcionamos es mucho más elevada que en la que tú vives. Entonces, nosotros quisiéramos implantarte algo a ti con la finalidad de que tú subas tu rata vibratoria y nosotros no tener que hacer un esfuerzo tan grande para poder comunicarnos contigo, sometidos a ciertas temperaturas y a ciertas cuestiones y a cierto tiempo, sino que una vez que hagamos esto, nosotros podamos tener comunicación contigo de una manera mucho más fluida. Yo le dije, ¿y esa operación es dolorosa? Me dijo, no, no es dolorosa. ¿Y cuánto tarda? No, eso es poco tiempo. ¿Y qué va a pasar en mi organismo si yo me permito que se haga eso? ¿Qué cambios va a generar? Dije, bueno, no vas a tener grandes cambios. Una, unas pequeñas cosas que van a aparecer, te va a provocar tomar muchos más líquidos, no vas a consumir, no te va a provocar consumir nada de cigarrillos ni nada de estas cosas. La carne no te va a gustar más, no te va a provocar consumir más carnes rojas. Sencillamente eso. Pero nosotros, al hacer eso, no solo que nos vamos a poder comunicar más directamente contigo, sino que queremos explicarte algo. En tu cerebro hay unas zonas muy pequeñas que tienen la forma de un panal de abeja, son unos hexágonos muy pequeños, una miniatura, que se denominan analfas.
dentro de esas analfas, nosotros vamos a colocar esto que tú ves aquí. Me mostraron algo así como un cabello mucho más delgado de un cabello. Me dijeron, esto es una información que viene en estos códigos, o sea, en esto vienen códigos de información. Entonces nosotros, una vez que tengamos esto, vamos a poder colocar códigos de información en esas analfas y esa información va a quedar en tu cerebro y solamente se va a hacer presente en el momento en el que tú la necesites. Te vas a encontrar entonces con que tienes una información que tú no sabes cómo la tienes, pero que está ahí en esas analfas. Aquello me pareció fascinante y yo acepté, bueno, que si no tenía mayores inconvenientes para mi cuerpo físico, pues que yo aceptaba esa operación. Y ellos me dijeron, bueno, que estando de acuerdo ellos podían hacer esa operación esa misma noche, una vez que me durmiese y ya. Que yo iba a sentir cuando esa información llegara, cada vez que ellos colocaran un código de información en alguna de las analfas, porque yo iba a sentir como un escalofrío y después así como una somnolencia de 2 o 3 segundos y ya. Y cada vez que eso pasaba era información que me estaban colocando. Yo entendí que esa información quedaba en la parte trasera de mi cabeza, donde estaban colocando estos códigos de información. Así lo hice. Supuestamente ellos realizaron esa intervención y ciertamente tuve esos cambios de hábitos alimenticios, donde algunas cosas no me provocó comer más y otras sí me provocaba y sí lo hacía. Y comencé a recibir entonces comencé a tener esa sensación y a darme cuenta que estaba teniendo una cantidad de información que no sabía de dónde, no recordaba el momento en el cual se me había entregado, pero que allí estaba, que allí tenía de forma nítida. Sin embargo, ellos continuaron comunicándose, me invitaron a algunos sitios. Recuerdo con mucha alegría en una oportunidad que me invitaron inclusive a un concierto, sí, como lo oyen, a un concierto. Y yo les dije que como un concierto, me dijo, sí, no, un concierto maravilloso, pero te queremos invitar, te queremos llevar para que veas este concierto. Bueno, yo acepté y ellos me trasladaron a ese concierto. Yo me acuerdo que llegamos a un lugar, ciertamente, tal como he narrado en otras oportunidades, un lugar alto de montaña, un lugar tranquilo, era de noche, y había mucha gente sentada en esas colinas, muchas personas como yo, seres humanos de apariencia perfectamente terrestre, vestidos como estaba yo. Estábamos ahí, inclusive había parejas que estaban con sus niños, y estábamos ahí, y todos estábamos sonrientes, tranquilos, y comenzó el concierto. El concierto, se oían las voces, se oía el sonido de instrumentos perfectamente armónicos desde el cielo, y había colores. Y comenzaron a aparecer todo tipo de aeronaves extraterrestres nunca vistas, con unos colores y generando a su vez, a su paso, unos colores hermosísimos y unos movimientos armónicos, unos más rápidos, otros mucho más lentos, se deslizaban, entrecruzaban, y a medida que iba pasando toda esta cantidad de movimientos, se oían unas melodías hermosísimas que inundaban todo el ambiente. Aquello era una cosa maravillosa. El escenario era el cielo completo, todo lo que estaba ocurriendo. Ahí pude ver cientos de naves completamente distintas en movimiento, quienes armónicamente se iban moviendo, iban desarrollando unos movimientos fascinantes, muy cerca, pasaban muy cerca donde estábamos nosotros, no eran a mucha distancia, eran muy cerca, era como si estuvieran allí con nosotros. No recuerdo cuánto tiempo duró el concierto, pero fue algo realmente hermosísimo. Pero la sensación que nos causó, y yo sabía que no era solamente a mí, sino a todas las personas que estábamos allí, la sensación que aquello nos causaba, era una sensación de plenitud, de agradecimiento, de grandeza, de belleza, de admiración incalculable con ninguna otra cosa. Era algo realmente supremo, era algo muy elevado a nivel vibratorio. Al terminar aquella actividad, bueno, todos nos fuimos muy contentos, ellos me llevaron a mi casa y me dejaron de nuevo descansando. Pero pasaron luego otros tipos de contactos, los cuales les voy a narrar en el próximo segmento.